las determina en primera instancia el llamado. ¿Cuál es el primer llamado que Dios le hace a toda la humanidad? ¿Se acuerdan cuál es? Llamados a ser salvos. Y una vez usted salvo, ¿cuál es el segundo llamado que Dios le hace? Llamados a ser santos. ¿Y cuál es el tercer llamado? Llamados a servir al Señor, glorificar al Señor. Este es el registro del doctor Lucas llevando los apuntes de lo que fue el surgimiento de la institución más gloriosa y más poderosa que jamás alguien pudo haber imaginado. Dios quiso traer el reino de los cielos a la tierra y lo hizo a través de esta institución que en el libro de los Hechos vino a conocerse como la Iglesia de Cristo. Y desde esos días hasta el día de hoy, la iglesia sigue todavía presente en la tierra y esta iglesia debe de estar cumpliendo todo propósito divino. En Hechos capítulo 2, vamos por favor al versículo número 42 y dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. 46. Y perseverando unánimes cada día. ¿A dónde? Versículo 46. ¿Están conmigo en la lectura? No. 46. Y perseverando unánimes cada día. ¿A dónde? En el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Que Dios añada bendición a su santa palabra. La semana anterior hablamos de algunas situaciones relacionadas con la responsabilidad de los miembros del cuerpo de Cristo. Los dones de ministerio, que son hombres llamados por Jesucristo y dados a la iglesia en concepto de regalo u obsequio, como dice Efesios 4:11, tienen la responsabilidad y la obligación, según el llamado dado, según la unción recibida, según la comisión entregada, de cumplir con su llamado con fidelidad. Pero las congregaciones tienen también ciertas responsabilidades y obligaciones que no deben dejar de observar ni pasar por alto. Y recomendaba yo para las personas que vienen a conformar los equipos pastorales, los equipos que rodean a los pastores, a los dones de ministerio, para que ejerzan su labor, su tarea con efectividad, con fidelidad, con ese respaldo divino. Y recomendaba yo hacía yo 5 recomendaciones y les decía lo siguiente: a todos los que ayudan, a todos los que trabajan en la obra del Señor, a todos los que sirven. Número 1, respete la autoridad y el criterio de sus pastores. Número 2, nunca se sume a los que critican negativamente a la iglesia, ni se sume a sus críticas. Porque si usted sirve en una iglesia, si usted sirve en una congregación y usted es uno de los críticos, o se suma a los que critican denigrando y degradando la iglesia del Señor, automáticamente usted se descalifica a sí mismo para seguir ostentando esa posición de servicio. Número 3, mantenga el estandarte de la fidelidad, la confidencialidad y la lealtad en alto. Esto es muy importante, es fundamental. Aún en las empresas seculares se le exige a los empleados que guarden estos elementos para protección de la compañía, para el bienestar de la empresa. En la iglesia del Señor esto es fundamental, porque el carácter cristiano debe de manifestar esa lista de valores y principios que nos gobiernan, que nos permean, para que entonces el evangelio sea glorificado, o más bien la iglesia y el evangelio avancen estableciendo el reino de los cielos. Y número 4, decíamos: prepárese todo lo que pueda ministerialmente, conservando una actitud de colaboración, respeto, obediencia
y sujeción. Y número 5, si se considera usted ser poseedor de capacidades, dones, talentos, habilidades, títulos, experiencia, conocimiento, etcétera, dispóngase a las órdenes de su pastor y con humildad acepte las posiciones de servicio que le asignen. Recuerde, antes de ejercer su servicio ministerial con el correspondiente reconocimiento, usted necesita ser puesto a prueba primero. Y si pasa la prueba, entonces ejercerá plenamente su servicio al Señor dentro de la posición ministerial que se le haya asignado. Si lo hacen así y se desarrollan de manera poderosa, honrando a su pastor y respetando a toda autoridad representativa de Dios, estarán corriendo con paciencia la buena carrera y al final la coronarán con la aprobación y el galardón que solo da el Señor Jesús. Amén. Ahora, una pregunta para continuar con nuestro estudio. ¿Cómo surgen los llamados divinos? ¿Cómo surgen? ¿De dónde vienen? ¿Cuándo aparecen? En primer lugar, usted tiene que tener esto muy claro. Nacen en la mente y el corazón de Dios. ¿A dónde nacen los llamamientos divinos? En la mente y el corazón de Dios. ¿Pensó Dios en llamarlo a usted? Bueno, recuerde que Dios a usted lo conoce y lo conoció desde antes de que usted naciera. A Dios nada lo toma por sorpresa. Dios lo sabe todo. Amén, ¿estamos de acuerdo? Entonces, los llamados divinos nacen en la mente y el corazón de Dios. Y una vez Dios da la orden de que usted sea llamado, una vez Dios da la orden de que un hombre o una mujer sea llamada, los humanos deberían de obedecer y punto. Y para esto quiero que vaya conmigo a Primer Libro de Reyes, capítulo número 19. Primer Libro de Reyes, capítulo número 19. Y me voy a permitir leerle del versículo 14 al 16 en la traducción lenguaje actual. Y después lo vamos a revisar en nuestra Biblia, Reina Valera. O si usted tiene la Reina Valera, entonces leamos primero en la Reina Valera y después leemos en el lenguaje actual. Primero de Reyes, capítulo 19, versículos 14 al 16. Cuando lo tenga me da un amén bien fuerte. Y dice así la palabra de nuestro Dios. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Amén. Amén, hermanos. Muy bien, entonces observe esto. Dios es soberano. Él es el dueño de toda la tierra. Él es el dueño de todo lo que existe. Él es el creador de todo el universo. Él puede hacer con lo que le pertenece lo que le plazca. Pero la característica que encontramos en Dios es que cuando se trata de seres humanos, Él no los abusa, Él no los maltrata, Él no se sirve de los hombres, sino que les da razones y propósitos para vivir, para hacer la vida del ser humano una vida deleitosa, una vida con propósito, una vida con razón para vivirla. Muchas veces el hombre se encuentra con desencantos, con tristezas y depresiones, porque ha tratado de vivir su vida y no la vida que Dios le mandó que viviera. Muchas veces, y la mayoría de los casos, son porque el hombre
no pone atención al llamado de Dios, no pone atención a la voz de Dios, no pone atención a la palabra de Dios. Y el hombre se cree tan sabio, tan sabio, tan sabio, tan listo, tan listo, tan listo, que se crea un propio manual de cómo va a vivir su propia vida. Y muchas veces cuando los hombres logran prosperar en medio de ese tipo de filosofía o actitud, se vuelve cada vez más difícil poderlos alcanzar con la palabra de Dios, y el hombre se empecina en hacer de su vida lo que quiere, lo que piensa que es mejor. Y déjeme decirle, si Dios nos dice que vivamos la vida de cierta forma, debemos de comprender que la motivación que hay en el corazón de Dios es nuestro bienestar, es nuestro beneficio, es nuestra paz. Él no quiere nada de nosotros en el sentido de querer abusar de nosotros. Mire, Él es Dios, ya era Dios antes que usted naciera. Usted se va a morir y Él va a seguir siendo Dios. Amén. Antes de que mi papá naciera, ya Él era Dios. Entonces, si nos llama a que le conozcamos y nos permite de alguna manera interactuar con Él, y todavía de remate nos da el privilegio de que en alguna medida le representemos o le sirvamos, entendámoslo, todo eso es un privilegio, todo eso es un honor. Porque como lo hemos dicho antes, ¿acaso Dios no tiene seres perfectos que le sirvan? Claro que los tiene, tiene ejércitos angelicales. En cambio nosotros, mire, nomás pegamos una carrerita y ya estamos sudando. Y el sudor, mire, ¿verdad? Pero Él tiene seres perfectos que hacen las tareas de manera completa, perfecta, y no se fatigan ni se cansan. Pero si tiene aún ese ejército a su disposición, el ejército de ángeles, y Él decide en vez de un ángel mandarlo a usted, considérese usted privilegiado. Pero para que a usted le vaya bien en la vida, para que a usted le vaya bien en su plan, en su proyecto de vida, es bueno que usted ponga atención a lo que Dios pide de usted y a lo que Dios le manda a hacer. Porque cuando usted toma la decisión de hacer lo que Dios dice, lo que Dios le manda, a usted le va a ir bien. Mire, el éxito de un ser humano, el éxito de una mujer en este mundo consiste en una sola cosa: en que si Dios le llamó para algo, que se aplique a vivir solamente para lo que Dios le llamó. Y si usted se dedica a hacer lo que Dios le llamó a hacer, a usted le va a ir bien. A usted le va a ir bien. Amén. Así es, así de sencillo. Entonces le dijo, aquí lo leo en la versión traducción lenguaje actual: anda, regresa por el camino o el mismo camino hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues, nombra a Hazael como rey de Siria y a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel. Ahora mire, sigue la lectura. También nombra como profeta en lugar tuyo a Eliseo, hijo de Safat, del pueblo de Abel Meola. Dice el versículo 19. Estamos ahí en la lectura, versículo 19. Déjeme pasar al 19. Partiendo él de ahí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. El versículo 19 en la versión Reina Valera no es muy concreta, pero observe lo siguiente en esta versión como lo pone el traductor. Dice: Elías se fue de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat. Eliseo estaba arando su tierra con 12 pares de bueyes. Él iba guiando la última pareja de bueyes. Cuando Eliseo pasó por donde estaba Elías, éste le puso su capa encima a Eliseo y de esta manera le indicó que él sería profeta en lugar de él. Entonces observe, versículo 20. Eliseo inmediatamente dejó los bueyes, corrió detrás de Elías y le dijo: déjame darle un beso a mi padre y a mi madre para despedirme y después te seguiré. Elías le contestó: está bien, ve a despedirte, pero recuerda lo que he hecho contigo. Eliseo dejó a Elías y fue a buscar 2 toros suyos y los mató. Tomó la madera del yugo que unía a los toros y con ella hizo fuego para asar la carne. Eliseo invitó a su gente a comer la carne asada y luego se fue a buscar a Elías. Desde ese momento, Eliseo fue su ayudante. ¿Qué fue Eliseo desde ese momento? Su asistente,
su sirviente. Quiero llamar la atención suya a unas 2, 3 cosas. Número 1, mire, Elías recibe una orden de Dios. ¿Y cuál es la orden? Que Eliseo lo va a secundar. Dios ya viene tratando con Elías. Ha llegado la hora en que Dios va a llamar a la presencia del Señor a su siervo Elías, y Elías va a ser tomado de la tierra y va a ser llevado a la presencia de Dios. Pero no se podía quedar la tierra sin profeta. Entonces Dios le habla a su profeta en turno, en funciones, Elías, y le indica que tiene que ir con Eliseo y pasarle a él el manto de su unción, de su llamado. Elías no cuestiona, Elías no raciona, Elías no arguye con Dios. ¿Qué hace Elías, hermanos? Obedece. Y va como Dios le dice. Llega donde está Eliseo. ¿Qué estaba haciendo Eliseo? Eliseo no estaba mirando televisión. Eliseo no estaba viendo la novela. Eliseo no estaba en el parque leyendo la opinión. No. ¿Qué estaba haciendo Eliseo? Trabajando. Yo quiero que note eso, por favor. Cuando Dios te va a usar, tenlo por seguro que Dios no llama vagos. Dios llama gente ocupada, gente productiva, gente que funciona, gente que produce. Amén. Salió un amén así medio amencito, pero bueno, vamos a ignorar ese amencito. Entonces fíjese, viene Elías, llega con Eliseo y le pasa el manto encima. Eso no lo podía hacer un profeta a menos que realmente estuviera seguro que ese iba a tomar su lugar. Pero Elías no tenía ninguna duda, porque Dios le había hablado. Y Elías era un hombre que hablaba con Dios constantemente. Elías era aquel profeta que tenía por apodo el profeta de fuego, ¿verdad? Así se le llamaba. Elías era un hombre que tenía una palabra tan poderosa y tan revestida de autoridad que si a él se le ocurría orar para que no lloviera, venía sequía. Y si a él se le ocurría orar para que viniera lluvia, venía un torrencial que podía inundar el lugar. Era una palabra en el profeta, pero certera. Y entonces viene Eliseo, y cuando se percata de que el siervo de Dios le está pasando su manto encima, Eliseo inmediatamente entiende la situación. Y mire, observe la actitud. No se pone a discutir con Elías, no le empieza a preguntar que por qué, no le empieza a preguntar que cuánto le van a pagar, no le empiezan a preguntar que qué va a recibir a cambio, no le pregunta nada. ¿Qué hace Eliseo? Con mucho respeto va y corre detrás de Elías, porque Elías nada más le pasó el manto y él siguió su camino. Pero Eliseo corre detrás de él y le dice: permite que vaya a despedirme de mi padre y mi madre. Y le dice Eliseo: ve, nada más no se te olvide lo que hice contigo. Y entonces viene Eliseo, hace seguramente eso de besar a su padre y a su madre, despedirse, pero luego de eso mire lo que hace. Toma los 2 bueyes, que todos eran de su propiedad, porque él araba seguramente la heredad de su padre, y probablemente él era el encargado de hacer que la cosa funcionara. Pero él dice que agarró los 2 bueyes, sus 2 bueyes, y los mató para hacer un asado. Mire qué sabroso, ¿verdad? Qué rico. Y dice que le dio de comer a toda su gente. Pero observe, antes, o más bien, después de matar a los animales, lo que hizo fue que tomó el arado. El arado es la herramienta con la que él trabajaba. El arado era la herramienta con la que él producía. El arado representa el recurso con el cual él se proveía para él y su familia sus necesidades. Al quemar el yugo, al quemar el arado, más bien, al quemar la herramienta del arado, él se asegura a sí mismo de no dejar el día de mañana el llamado de profeta y volver a empezar a arar la tierra. O sea, él tomó una decisión de asegurarse de que de aquí para adelante él iba a cumplir solamente con el llamado de Dios y se iba a desligar de aquello que podía en un momento dado volverlo a atraer a esas labores. Desde el momento que él toma esta decisión, si usted estudia la vida de Eliseo, usted descubre que cuando él le pide al profeta que le dé una doble porción de su unción, usted descubre, cuando usted estudia y compara el ministerio de Elías con el ministerio de Eliseo, usted descubre que después de que sube Elías en el carro de fuego, porque él fue arrebatado, él fue tomado, y entonces
Elías suelta su manto que le había pasado sobre sí a Eliseo. Y viene entonces Eliseo, agarra aquel manto, y el primer milagro comienza cuando él viene de regreso y llega a la orilla del río Jordán. Y cuando llega al río Jordán, hace casi lo mismo que había hecho Elías, nada más que viene Eliseo y dice: ¿dónde está el Dios de Elías? Y golpea las aguas 2 veces y dice que el río se partió en 2 y él pasó en seco. El grupo de profetas que lo estaba observando a la distancia, que eran como 50, miraron que la unción que él había reclamado antes que Elías fuera tomado le había sido otorgada. Y a partir de ahí lo respetan y lo reconocen como una autoridad representativa de Dios. Porque lo que sucede es que cuando usted obedece a Dios, Dios te pone y te da una gracia que te da también el beneficio de que las personas a tu alrededor te reconozcan con esa gracia divina de parte de Dios y te respetan. Es algo que tú no exiges, es algo que tú no impones, es algo que tú no demandas, es algo que te viene de gracia y tú lo vives y tú lo experimentas. Y esa es la evidencia de que está un respaldo divino contigo. Pero la clave en la vida, hermanos, está en que nosotros, si entendemos que Dios nos ha llamado, le obedezcamos y no desistamos de cumplir con el llamado divino. Si hacemos estas cosas, hermanos, nuestra vida no solamente se llena de propósito, sino que nuestra vida, hermano, Dios la bendice y la bendice y la bendice y la bendice. Amén. ¿Usted ha sumado los años que tiene usted de paz y tranquilidad? ¿Los ha sumado? ¿Ah? ¿Los ha sumado o no los ha sumado? Súmelos. Y se va a dar cuenta cuán bueno es Dios, ¿verdad? Porque usted pues le puede doler la muela, se le enterró la uña, pues le dolió, ¿verdad? Pero usted se saca la uña, ya estuvo, ya pasó el problema, ya se arregló, ¿me entiende? Son ese tipo de cosas que suceden como algo normal de la vida, como algo natural de la vida, pero se resuelven. ¿Me explico? Entonces, no son verdaderos problemas. Y cuando Dios está visitando tu vida por tu obediencia, por tu servicio al Señor, experimentas estas gracias: paz, experimentas propósito y significado en la vida, y eso te llena de gozo. Cuando cumples tu llamado, tú estás satisfecho, tú estás contento porque hiciste aquello a lo cual Dios te llamó. Y eso es lo que le llena al cristiano su vida. Al cristiano no lo llenan los bienes materiales, al cristiano no lo llenan las cosas económicas, al cristiano lo llena el descubrir o comprobar que está viviendo para cumplir el propósito de vida que Dios trazó para él. Eso es lo que a uno lo satisface, eso es lo que a uno lo llena, y eso le ayuda a usted a liberarse del estrés. Entonces vemos aquí el llamado divino en un hombre. El hombre, cuando supo que Dios lo llamaba, no discutió, no se negó, no se resistió, no arguyó, simplemente obedeció. Y ese es un buen ejemplo de obedecer los llamados. Ahora, vaya conmigo a Efesios 4:11, por favor. Efesios 4:11. Los dones o ministerios de Efesios 4:11. Vamos a leer el texto. Y él mismo constituyó. Cuando dice él, se refiere a Jesucristo. A unos los constituyó apóstoles, a otros los constituyó como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y a otros como maestros. 5 ministerios. Y estos 5 ministerios, independientes o combinados, los proveyó Jesucristo para su iglesia, a fin de ¿qué? De perfeccionar ¿a quiénes? A los santos, a los creyentes. ¿Para qué? Para que hagan o cumplan la obra del ministerio. Estos 5 dones de ministerio son provistos por Jesucristo en el cuerpo de Cristo para la edificación de su iglesia, hasta que todos lleguemos, ¿hasta dónde? A la unidad de la fe, ¿y qué más? Y al conocimiento del Hijo de Dios, y lleguemos a ser como un hombre perfecto, que alcancemos ¿qué cosa? La medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Observe esto con mucha atención, este pasaje es muy clave. Referencias relacionadas con este texto: 1 Corintios 12 y Romanos capítulo 12.
Pero este pasaje es más claro, más específico. Yo quiero que usted le tome nota. Cuando Dios dispone a hacer avanzar su obra en la tierra, lo hace mayormente a través de estos 5 dones de ministerio, sea que estén combinados o que sean por separado. En cualquier lugar del planeta, estos son los hombres comisionados por Jesucristo para establecer el reino. Cuando Dios llama a una persona para hacer esto, cuando Dios los instituye y los constituye como dones de ministerio, y estos obedecen, lo que sucede en la obediencia de estos hombres es que ellos cuentan con un respaldo divino, con un respaldo del cielo. Todo en tu vida dependerá de tu fe y de tu obediencia a Dios. A ver, diga conmigo, todo en mi vida dependerá de mi obediencia y de mi fe en Dios. Si usted le cree y usted obedece, cada vez que usted está dando pasos de obediencia, aun cuando la cosa se te ponga difícil, aun cuando la situación se te vuelva color de hormiga, aun cuando sientas que todo se te vuelve en tu contra, tú contarás con el respaldo de Dios, porque tú estás obedeciendo lo que Dios te ha mandado hacer. Y no importa la dificultad, no importa la batalla, no importa el problema, el respaldo de Dios va a hacer que tú des el paso hacia adelante, no hacia atrás. Amén. Entonces, son estos hombres, son estos dones de ministerio los que reciben en su primera instancia la gran comisión. Ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. Mateo 28, 18 y 19. Entonces, Jesús se va de regreso a su lugar de origen. Se sienta en el trono al lado de su Padre. Pero ¿qué hace el Padre y el Hijo? Número 1, envían el Espíritu Santo. Y la iglesia recibe poder de lo alto. La iglesia sube a otro nivel, a otra dimensión espiritual con el Espíritu Santo dentro de ella. Tiene acceso a la revelación que necesita en cuanto a los planes y propósitos de Dios. Tiene una facilidad para recordar todo lo que el Señor Jesús les ha enseñado, porque esa es una de las tareas del Espíritu Santo. Los que se están convirtiendo a Cristo están teniendo problemas con dejar su vida de desorden, de pecado, adulterio, fornicación, idolatría y otras cosas más. Pero cuando reciben el Espíritu Santo, reciben el poder que les hacía falta para poder gobernar su carne, sus emociones, sus deseos, sus sentimientos. Y entonces ellos de esa manera empiezan a vencer la tentación, empiezan a vencer al mundo y comienzan a vencer el pecado. Y la iglesia se va acrecentando y la iglesia se va conformando por congregaciones muy numerosas, y estas congregaciones se caracterizan por tener un buen testimonio, por estar creciendo en santidad, por estar creciendo en llevar la palabra a lugares que nunca había llegado el mensaje de la palabra. Y los dones de ministerio están formando discípulos, están dando instrucciones, están provocando crecimiento y madurez en estas personas, y esa es la labor de los dones del ministerio. Entonces, recuerden Mateo 16, 18 lo que Jesús dijo. Él dijo que Él iba a edificar su iglesia. Pablo explica que el Señor ha determinado hacer esto, en parte al dar a su iglesia dones de liderazgo, o sea, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Esto es como lo dice otra versión. Las marcas distintivas de los ministerios, según Efesios 4:11, las determina en primera instancia el llamado, en segundo lugar la unción y en tercer lugar el respaldo del cielo. Estos tres elementos deben de permear la vida y el mover de todo don de ministerio. El liderazgo forma parte del plan y orden de Dios para que su iglesia cumpla su propósito aquí en la tierra. La iglesia necesita líderes con variedad de dones para poder realizar esto. Aún en una iglesia local no es suficiente un solo líder para ministrar en todas las formas que lo hizo Jesús, o representarlo con todos sus atributos.
Por el contrario, cuando la iglesia local tiene los 5 ministerios de Efesios 4:11, operando con eficacia en ella, entonces se puede apreciar y conocer la plenitud de Cristo. Esto no significa necesariamente que estas personas sean parte de la iglesia local, pero sí tienen que ser reconocidas y tiene que permitírseles ministrar a la iglesia, y la iglesia local debe recibir esos ministerios. Mire, lea conmigo por favor en la Reina Valera del 60, ahí en el capítulo 4 de Efesios. Veamos desde el versículo 1 al 16. Mire cómo dice Pablo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Si usted es cristiano, si usted es miembro del cuerpo de Cristo, si usted es miembro de la iglesia, ¿qué pasó con usted para llegar a ser miembro del cuerpo de Cristo? Lo que pasó es que Dios lo llamó, le hizo un primer llamado. ¿Cuál es el primer llamado que Dios le hace a toda la humanidad? ¿Se acuerdan cuál es? Llamados a ser salvos. Y una vez usted salvo, ¿cuál es el segundo llamado que Dios le hace? Llamados a ser santos. ¿Y cuál es el tercer llamado? Llamados a servir al Señor, glorificar al Señor. Toda la humanidad es llamada a salvación. Algunos obedecen y otros no. Pero una vez somos salvados, el inmediato llamado que Dios nos hace a los salvos es llamados a ser santos. Entonces, usted vino a ser miembro del cuerpo de Cristo porque en algún momento de la eternidad Dios a usted lo llamó. Y cuando usted respondió a ese llamado, entonces Dios a usted lo salvó. Y cuando Dios a usted lo salvó, le dio de su Espíritu Santo para que usted se santificara. Porque Dios ha dicho: sed santos porque yo soy santo. Ahí estamos de acuerdo. Entonces dice Pablo, dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cómo debemos de andar? Aquí lo dice: con toda humildad y mansedumbre. ¿Cómo debemos de andar? Soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Cómo usted va a soportar al hermano difícil? Con paciencia y con amor. Ajá. ¿Cómo va a soportar usted los ronquidos de su esposo? Con mucho amor y mucha paciencia, ¿verdad? Y usted lo va a soportar, ¿verdad? ¿Cómo va a soportar usted a su esposa cuando grita? Con mucho amor, con mucha paciencia. Así es como debemos de andar. O sea, si usted se da cuenta, el capítulo 4 inicia con darnos instrucciones de cómo Dios espera que sea nuestra vida, de cómo Dios dibuja lo que debe ser nuestro carácter. Entonces, si yo atiendo al llamado que Dios me ha hecho, si yo entiendo que Dios me ha llamado a ser parte de su iglesia, yo debo de saber cómo Dios quiere que sea mi conducta en mi casa y en la iglesia. Y entonces por eso Pablo lo dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cómo debemos de andar? Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos, rápidos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Cómo debemos ser? Como un solo cuerpo. ¿Cómo debemos de actuar y pensar y trabajar? En un mismo espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Cuál es nuestro llamado? ¿Quién nos llamó? ¿Cuál es nuestra fe? La fe está puesta en un solo Señor. ¿Cuál es nuestra fe? Es una sola. ¿Cuál es nuestro bautismo? Es uno solo. ¿Y quién es nuestro Dios? Es uno solo y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Fíjese bien. Cristo es el que da los dones de ministerio, pero Cristo también nos da una medida de gracia, y esa medida de gracia son los dones que usted ha recibido de parte de Dios. ¿Qué habilidades posee usted?
¿Qué conocimientos posee usted? ¿Qué capacidades usted tiene? Todo lo que usted es, todo lo que usted representa, cuando usted lo pone al servicio de Cristo, eso que usted aporta para el reino, eso que usted aporta para fortalecer la iglesia, es la gracia que Dios mismo le dio para que usted ahora pueda dar. Amén. Amén, hermanos. Porque nadie da de sí porque puede o porque tiene. No, lo que damos cada uno dentro de este plan divino es porque primero Dios nos dio a nosotros para poder dar. Amén. Y de esa manera nadie se hincha, nadie se inflama, nadie se puede volver orgulloso porque reconoce que lo que aporta y lo que da o con lo que contribuye es porque Dios lo capacitó para hacerlo. Amén. Bueno, entonces sigue diciendo aquí el apóstol Pablo: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Eso ya lo explicamos la semana anterior. Y dio dones a los hombres, son los dones de ministerio dados a través de la iglesia. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero. ¿A dónde descendió primero? A las partes más bajas de la tierra. ¿Cuál es la parte más baja de la tierra? La parte más baja de la tierra es el centro del globo terráqueo. Ahí está el núcleo, como cuando a uno le explican en ciencias naturales, ¿verdad? Que el núcleo, el magma, ahí está concentrado el calor que absorbe la tierra, ahí está. Pero Jesucristo explica en Lucas capítulo 16 qué es lo que hay en ese lugar. Y nos da una explicación sobre el seno de Abraham y nos da una explicación sobre lo que es el infierno. Entonces, cuando dice que descendió a las partes más bajas de la tierra, es ese punto medio en la esfera, en el globo terráqueo. Ahí ese es el punto más bajo de la tierra. El punto más profundo es el centro mismo de la tierra. Pablo explica que Jesús, cuando descendió a ese lugar. Y luego dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, sigue hablando de Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿a fin de qué? ¿Con qué propósito? Con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Fíjense bien que aquí todo lo dice en plural. Porque el Señor ve a toda la iglesia como un conjunto, como una familia. Y no deja a nadie excluido, no deja a nadie afuera. Si usted ha sido lavado en la sangre de Cristo, si usted ha sido perdonado por Dios, si usted ha sido constituido como un hijo de Dios, Dios tiene un plan con usted. Y el plan inmediato que Él tiene es perfeccionar su vida, perfeccionar en usted el carácter de Cristo. O sea, liberarlo a usted de todas aquellas cosas que le impedían servir y honrar a Dios debidamente. Eso demanda de usted y de mí que crezcamos y maduremos en el Señor. Pero entonces, ¿qué ha hecho Cristo para que nosotros entremos en un proceso de crecimiento y maduración? Ha dado los 5 dones de ministerio. Cuando yo tengo la disciplina de sentarme a los pies de alguien que me enseñe, que me instruya, que me capacite, que me hable de Dios, que me presente a Dios, que me ayude a entender la voluntad de Dios, cuando yo tengo esa disciplina de sentarme y sujetarme al consejo de otro que es más maduro, que es más entendido, entonces yo estoy en la ruta de ser perfeccionado. Eso nos habla del discipulado. Yo no puedo crecer ni madurar en el Señor para poder fructificar y glorificar su nombre, a menos que me deje formar, a menos que me deje moldear, a menos que yo realmente entre en el proceso de ser corregido, de ser instruido, de ser capacitado. Y si no entiendo por las buenas, bueno, pues a ser disciplinado, a ser disciplinado por esa autoridad. Pero si yo no paso por esos procesos, si yo no me voy por la ruta correcta del discipulado, comenzando de lo menor para llegar a lo mayor, voy a tener baches, voy a tener vacíos. Quizás alcance una posición de servicio, una posición de liderazgo, pero voy a tener espacios que no voy a saber cómo debo de conducirme. Probablemente no voy a saber guiar a otro por esa ruta. Entonces hacemos bien en comenzar de cero hasta que Dios nos lleva en el proceso y nos levanta por su propia cuenta. Amén. Miren, hermano, eso es lo que hizo Jesús. Jesús agarró pescadores, agarró cobradores de impuestos,
Agarró, hermano, gente que tenía sus oficios, sus trabajos, sus profesiones, pero ellos comenzaron de cero. Y el Señor Jesús a cada uno, en su momento, estoy seguro, a nivel personal, los corrigió. De repente los corrigió como grupo y los instruyó y les modeló. Pero para que Cristo pueda transformar nuestro corazón, para que Cristo pueda llevarnos de un punto A a un punto B y llevarnos a un punto C, necesitamos ser humildes, reconocer nuestras limitaciones, reconocer nuestros defectos, reconocer que necesitamos de Dios, reconocer que si voy a glorificar a Dios en esta vida, yo no lo puedo hacer en la condición de producto en bruto, yo necesito ser procesado. Y para eso Dios ha provisto su Espíritu Santo, para eso Dios ha provisto su palabra escrita, para eso Dios provee de pastores, de maestros, de líderes que nos ayudan en este proceso de crecimiento. Y es hasta que yo me siento a los pies de uno de estos líderes, y es hasta que yo me someto a la autoridad de este liderazgo, que entonces yo comienzo a ir por la ruta del desarrollo que me va a llevar un día a ser una persona madura, a ser una persona fructífera. Y eso es lo que aquí Pablo describe. Entonces, estos ministerios de Efesios 4:11, dados por Dios, no se nombran a sí mismos, ni tampoco la iglesia lo hace, sino que se les reconoce y se les debe sujeción. Estos dones permiten al cuerpo de Cristo funcionar de la manera en que Dios desea. En Efesios capítulo 4, versículos 7 al 16, se nos muestra que estos ministerios han sido dados a la iglesia por Jesucristo para, número uno, aquí le voy a dar una lista un poquito larga, ojalá nos alcancen los minutos que nos quedan. Número uno, para equipar o preparar a los creyentes para un servicio de excelencia en el reino de Dios, haciéndolos servir con todo su potencial, con humildad y sujeción a las autoridades que Dios ha establecido. Número 2, para traer el orden de Dios a su iglesia. Número 3, para discernir quiénes han sido llamados para una función específica en el cuerpo de Cristo. Prepararlos para que se desarrollen adecuadamente y cumplan la tarea para la cual han sido llamados. Número, ¿qué? 4, gracias. Para hacer que la iglesia crezca espiritual y numéricamente. Número 5, para dar a la iglesia la visión y dirección de Dios. Número 6, para ayudar a los creyentes a alcanzar la madurez en Cristo, tanto individualmente como corporativamente, que lleguen a la plenitud de Cristo. Mire, si hay algo que deleita el corazón, es mirar gente que en la congregación está madurando y está creciendo. Eso es algo maravilloso, eso es algo precioso y valioso. ¿Qué vamos? Número 7, para consolidar la unidad de la iglesia en la fe, una sola fe. Número 8, para animar a la consagración, sacrificio y sumisión, tanto a Dios como a las autoridades delegadas por Él. Por ejemplo, yo he instruido a todos los líderes que vengan a orar y los hemos repartido para que nadie se fatigue ni se canse. Y usted venga un día y vea quiénes son los obedientes. Usted venga un día y compruebe quiénes están obedeciendo y siguiendo la orden. Cuando usted figura como un líder y la congregación lo mira a usted sujeto y obediente, usted es reconocido con autoridad. Y a esas personas de la congregación no le cuesta obedecerle a usted ni sujetarse a su autoridad. Pero si usted figura como un líder, pero no obedece, se dan órdenes, se dan instrucciones, se le dice que debe de figurar, que tiene que estar, pero usted nunca está. Usted, porque no puede, porque esto, que fíjese, y pasa el mes de enero y usted no pudo. Pero llega el mes de febrero y de nuevo vemos que no está, no aparece, no figura. ¿Y por qué? Es que fíjese. Bueno, está bien, pasó febrero, ahora vamos a marzo. Y en marzo se da la misma situación y no aparece y no figura y no está, y es líder. Y entonces la congregación misma lo está observando, la congregación misma lo está viendo. Y dice, bueno, este es líder, pero pues no viene, pues no está. Y cuando a esa persona se le pide que colabore con usted, esa persona tiene una actitud. ¿Por qué razón? Porque usted, siendo líder, no ha dignificado su posición, no se ha acreditado demostrando sujeción, obediencia a la autoridad
que le ha dado ese lugar de liderazgo. ¿Me estoy explicando? Entonces, usted quiere que las cosas le funcionen en su ministerio, como ayuda del pastor o del don de ministerio, pero usted no va a recibir respaldo, no va a recibir feedback de la gente si usted no les modela. Porque la gente, hermano, se da cuenta. Y las personas que ven en usted constancia, solidez, firmeza, responsabilidad, seriedad, que usted promete y cumple, esa gente le va otorgando a usted respeto y también le va otorgando a usted autoridad. De manera que cuando usted va a trabajar con ellos, ellos se le sujetan, ellos le obedecen. ¿Me está comprendiendo? Entonces esto es fundamental, porque así es como funciona la iglesia. Mire, la iglesia tenemos nombramientos, pero la congregación está observando. Y la congregación tiene discernimiento, porque ellos también tienen el Espíritu Santo. Ellos pueden ver y saber quién es sujeto y quién no, quién es obediente y quién no. Me estoy explicando, ¿verdad? Entonces, número 8, ¿verdad? Vamos al 8. Para permitir y estimular a los miembros del cuerpo de Cristo ser responsables, amables, afectuosos y comprensivos. Ser tranquilos, consecuentes, comprometidos y gozosos. Los dones de ministerio están, o con su liderazgo, están para estimular a la congregación a ser perseverantes en la palabra de Dios, a ser íntegros en Cristo, crecer en Cristo, juntos en armonía. Y también para permitir, número 9, para permitir a los miembros del cuerpo de Cristo crecer, madurar y formar su carácter. Crecer en su vida espiritual, no llevarse por las emociones o las circunstancias, tener seguridad y estabilidad y no dejarse llevar por enseñanzas extrañas. Amén. ¿Está bien, hermanos? ¿Estamos bien? Bueno, entonces, si usted está en la ruta de crecer y madurar, entonces yo asumo que usted es un discípulo. Y si yo asumo que usted es un discípulo, el día que yo lo llame y el día que yo le pida su colaboración, asumo que usted va a responder positivamente. Si usted, siendo discípulo, comienza a poner evasivas y a poner excusas y no hace su esfuerzo para dar lo que se está pidiendo de usted, entonces vamos a entender que usted o no ha entendido lo que es ser discípulo, o usted quiere pero de plano no está dispuesto a pagar el precio. Y sépase muy bien que aquí en esta iglesia nadie es abusado de ninguna manera, ¿no? En eso tenemos mucho cuidado, somos muy respetuosos, pero muy respetuosos, y todos tenemos libertad. A nosotros aquí nos gusta que si alguien va a servir lo haga con gozo, con alegría, y que sea voluntariamente. Pero el que sea voluntariamente no le da a usted la libertad para ser irresponsable. Amén. Debemos de entender estas cosas. Y si entendemos esto bien, hermanos, y nos aplicamos, significa que estamos creciendo, que estamos madurando y que estamos glorificando al Señor. Amén. Incline su rostro y terminemos con una oración. Padre Santo, te damos gracias en esta noche por tu favor, por tu gracia, por tu palabra. Te queremos suplicar, Dios Todopoderoso, que en efecto nos ayudes a ser los discípulos que tú quieres que seamos. Que nos ayudes, Señor, a desarrollar nuestro ministerio y nuestro liderazgo, Señor, de tal manera que tú seas glorificado y honrado. Señor, te rogamos que nadie, absolutamente nadie tropiece en nosotros. Ayúdanos, Espíritu Santo, a tener un buen testimonio, a ser maduros, a ser serios, a ser responsables. Señor, si te servimos y trabajamos físicamente cada día, duro, danos fuerza, Señor, cada vez que venimos a servirte. Danos fuerza, danos energía. Si tenemos que madrugar para venir a orar, Señor, ayúdanos a vencer el sueño, el cansancio, la fatiga. Danos, Señor, nuevas fuerzas. Y ayúdanos, Señor, a cumplir cada asignación con fidelidad, con amor, con gozo, con gratitud, para que tú seas glorificado, exaltado y magnificado. Padre, esta noche yo te ruego por todos los discípulos aquí reunidos. Yo te pido por sus vidas, por sus almas, por sus corazones. Te pido que aquellos que están cargados, cansados, fatigados, Señor, toma sus cargas, toma sus preocupaciones y aflicciones. Señor, aliviana la carga de tu pueblo, para que tu pueblo se pueda aplicar a tu estudio en la palabra, la oración en tu presencia, y para que vengan todos, Señor, con gozo a servirte, Señor. Padre, oramos por todos nuestros hermanos ausentes,
Donde están, yo los pongo en tus manos y te ruego que les bendigas, que los guardes y les libres de todo mal. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu palabra. Te damos a ti, Dios mío, las gracias y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amados hermanos. Qué bueno, que Dios les bendiga.